A todos y todas, bienvenidos a otro webinar de Google for Education en colaboración con la SEP. El tema del día de hoy que traemos para todos ustedes es Demuestra el geek que llevas dentro. Y algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando, ¿qué es esto de geek, no? Y bueno, pues es una palabra que asociamos a una persona apasionada por la tecnología. Entonces, bueno, pues un poquito la invitación es a demostrar ese educador apasionado por la tecnología que esperamos que ya sean todos ustedes después de aproximadamente 5 meses de estar entrenándose a distancia con nosotros y sobre todo de estar enseñando a distancia. Un poquito el objetivo de esta sesión del día de hoy precisamente es ayudarlos a integrar la tecnología en su planeación de clase y en sus actividades. Mi nombre es Andrea Barrios, para quienes no me conozcan todavía, soy parte del equipo de Google for Education, soy gerente de transformación educativa y el día de hoy estaré moderando este panel. También me acompaña aquí abajo mi compañera Anel Hernández y bueno, pues ella es nuestra intérprete de lengua de señas mexicano, ya estrella, porque Anel está todas las semanas, ¿no? Nosotros vamos cambiando los presentadores, pero ella no falla. Muchas gracias, Anel, bienvenida. También tenemos a dos invitadas muy especiales que ya han estado con nosotros en una ocasión anterior. Sus nombres son Laura Camacho. Laura, bienvenida. Laura es directora de Desarrollo Profesional de iEducando México. Hola, Andrea. Un poquito de ti, Lau, para que la audiencia que no te conoció las veces anteriores, bueno, pues que pueda saber. Laura es licenciada en educación, tiene maestría en diseño de proyectos educativos virtuales. Imagínense la experta. Se ha desempeñado como docente ya desde hace 7 años, o sea que los entiende muy bien, y es consultora académica en temas de inclusión educativa. Como aliada de Google, pues está certificada como capacitadora de Google y actualmente, pues ya les comentaba, trabaja con iEducando, que es uno de nuestros socios de desarrollo profesional. También tenemos a una colega de Laura, Priscila Rodríguez. Bienvenida, Pris. Priscila, bueno, pues es gerente de consultoría educativa también para iEducando México. Pris, ahora sí nos puedes saludar. Hola, buenas tardes. Estaba en una disculpa. Bienvenida, Pris. Pues algo de Pris para que la conozcan. Ella también es licenciada en educación. Actualmente está cursando la maestría en innovación educativa. También es mamá, así es que para que vean el empoderamiento de estas mujeres. Se ha desempeñado también como docente de idiomas, así como de humanidades y ciencias sociales. Trabajado en proyectos de diseño instruccional en instituciones como el Tecnológico de Monterrey o en diferentes fundaciones, colaborando como conferencista y consultora académica. También Pris está certificada con Google como educadora de nivel 2 y ya les mencionaba, parte del equipo de iEducando, nuestro partner, uno de nuestros partners en desarrollo profesional. Y pues bueno, ustedes, chicas, bienvenidas a todas a este panel en donde hablaremos sobre la pasión por la tecnología y daremos muchos consejos ahora con el regreso a clases para seguir integrando la tecnología desde su planeación, la implementación y la evaluación, ¿no? Entonces vamos a ver en pantalla rápidamente la agenda de esta sesión y después les paso el micrófono. Para empezar, vamos a hablar sobre el tema de transformación en la educación, un tema muy importante con toda la revolución actual, ¿no? Con el cambio de paradigma de educación a distancia. Entonces, vamos a hablar sobre la transformación en educación. Después pasaremos a una reflexión sobre cómo planeamos nuestras sesiones y algunas estrategias o ideas para integrar tecnología en este proceso de planeación, ¿sí? Posteriormente hablaremos sobre algunas oportunidades adicionales de aprendizaje y las habilidades del siglo XXI importantísimas a desarrollar en nuestros estudiantes y también en nosotros mismos como docentes. Y cerraremos el panel con una charla con un invitado adicional que presentaremos al final sobre la visión del futuro. Recuerden que tenemos a un par de personas apoyando en el chat con las dudas y estarán seleccionando las preguntas más recurrentes o más frecuentes para que al final dediquemos unos minutos a resolverlas. Entonces, traten de utilizar este espacio del chat para compartir las dudas, responder y demás. Ahora sí, chicas, adelante, podemos abrir este tema. Perfecto, gracias, Andrea.
Pues sí, como bien lo dices, vamos a hablar un poquito para iniciar esta conversación sobre transformación en la educación. Creo que para todos ha sido muy evidente que los últimos 6 meses de nuestras vidas han implicado una transformación tremenda para papás, para alumnos, para profesores, para directivos, para toda la comunidad docente o educativa, perdón, que tenemos contacto con alumnos, con profesores. Han sido 6 meses de una revolución. Nosotros que trabajamos directamente con los docentes y con los colegios en la parte de profesionalización docente, de reempoderamiento del magisterio, de la capacitación, nos hemos dado cuenta de que los profesores específicamente o particularmente se están enfrentando a uno de los mayores retos en sus carreras como profesores, ya sean profesores normalistas o profesionistas de otras áreas que por X circunstancias terminaron dando clases y les apasiona el tema educativo. Jamás se imaginaron que tendrían que enfrentarse a un cierre de ciclo escolar de manera remota y al inicio de un ciclo escolar de manera remota. Entonces, aquí tenemos esta información de UNESCO en donde pues se dice o se explica muy puntualmente que nunca habíamos experimentado una alteración de las actividades educativas a esta escala. Punto. Nadie lo había vivido, nadie se lo hubiera imaginado. Entonces, bajo esta premisa, pues necesitamos medidas coordinadas y sobre todo innovadoras, porque recordemos que innovar es dar solución a los problemas de otra manera. Hay muchas maneras de solucionar problemas. No es que haya una correcta o una incorrecta, simplemente son distintas visiones. Y si nosotros encontramos estas soluciones para apoyar a los alumnos y a los profesores, no solo ahora, durante esta contingencia, sino a futuro, durante este proceso de recuperación que será a largo plazo, con un enfoque fundamental en la inclusión, en la equidad, vamos a dar pasos más grandes y más certeros hacia una verdadera transformación de la educación. Entonces, esto lo dice Audrey Azoulay, que es directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura. A nosotros nos parece supremamente relevante esta parte de dimensionar que ahorita estamos dando unos pasos para la inclusión de la tecnología, pero todos estamos tomando muchísima práctica. Entonces, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando nosotros volvamos al esquema presencial y tengamos nuevamente a nuestros alumnos sentados en el salón de clases? Realmente tenemos que transformar lo que nosotros estamos haciendo o cómo nosotros dimensionamos las dinámicas dentro de nuestras aulas. Como lo mencionaba en un principio, todos están aprendiendo sobre la marcha. Los profes están aprendiendo a enseñar pues de nuevas maneras, con nuevas herramientas, a gestionar y a hacer participativas sus clases en un esquema que no conocían. Los líderes de las escuelas, evidentemente, están aprendiendo a cómo comunicarse con la comunidad, con los padres, con los profesores para ser más asertivos y que durante esta distancia no se nos pierda el hilo de comunicación o no se desvirtúe lo que se está tratando de hacer dentro de las escuelas, que a final de cuentas es para los alumnos. Los papás y tutores, evidentemente, pues están aprendiendo también a ser profes, a lo mejor medio tiempo, algunos tiempo completo, pero ningún papá estaba preparado para ser profesor de sus hijos y enseñarlos a dividir y enseñarlos a leer y escribir o apoyarlos a lo mejor con las tareas de álgebra o de cualquier otra materia. Entonces, los papás también están aprendiendo a cómo comprender cómo es que se trabaja dentro de una escuela y también a valorar el trabajo de los profesores. Los alumnos, evidentemente, están aprendiendo cómo aprender mejor en el entorno en el que están con todos esos distractores, con hermanos, con papás, compartiendo dispositivos, sin internet o con un internet de muy mala calidad, en fin. Todos están y estamos, porque nosotros como profesores de los profes también, estamos aprendiendo sobre la marcha a cómo enfrentar esta contingencia. Sin embargo, esto no es particular de México o de nuestro contexto. Realmente todas las escuelas del mundo están asumiendo este desafío. En todo el mundo se están enfrentando a tener un regreso a clases remoto o parcial o escalonado
y entonces pues seguimos aprendiendo sobre la marcha. Ahora, para que nosotros podamos, bajo esta premisa que decía Andrea, donde tenemos 5 meses preparándonos en las herramientas de Google, en donde ya tenemos cierto expertise, algunos de nosotros ya somos incluso educadores nivel 1, quizá por ahí algún profesor se lanzó a ser educador ya a nivel 2, pero bajo esta premisa, ¿cómo es que nosotros estamos planeando nuestras sesiones? Yo ya sé que tengo que trabajar con Google o con tecnología porque no hay de otra. Ya sé que para ver a mis alumnos tengo que tener videollamadas. Ya sé que les tengo que dejar tareas digitales porque no puedo llevarme sus libros ni sus cuadernos. Pero ¿cómo es que estamos planeando nuestras sesiones? Entonces, Priscila me va a ayudar a empezar con este tema. Claro que sí, muchas gracias, Lau. Y pues justamente retomando en esto, ¿no? De todos los retos que hemos estado viviendo al enfrentarnos a esta nueva realidad, y no nada más en el plano laboral, ¿verdad? En nuestro campo educativo, sino en todos los aspectos de nuestra vida, pues bueno, yo creo que no queda otro camino que ser flexibles y adaptarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si me ayudas, Lau, con la slide, por favor. Muchísimas gracias. El día de hoy queremos presentarles especialmente 2 modelos que nos pueden ayudar justamente con el propósito de adaptar las planeaciones que ya trabajamos con nuestros alumnos para alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje, pero en función de la realidad en la que vivimos ahora, ¿no? Entonces, un primer modelo que nos gustaría presentarles es justamente el modelo TIPAC. El modelo TIPAC, probablemente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, es un modelo que, bueno, realmente no es un modelo muy reciente, empezó como un modelo desde 1987 que lo creó Lee Schulman, y este modelo antes nada más nos hablaba de conocimientos de contenido pedagógico, es decir, cómo los profesores presentaban el expertise que ellos tenían, de la disciplina que ellos tenían y cómo lo integraban con estrategias y cómo lo integraban con la pedagogía necesaria para poder presentarles el contenido a los estudiantes. Entonces, más o menos hacia el año 2006 se retoma esta teoría y se le agrega por ahí también la parte tecnológica, de tal manera que TIPAC, pues bueno, por sus siglas en inglés, es el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido. Este esquema que tenemos aquí en pantalla es justamente el esquema en lo que consiste el modelo TIPAC, en donde vemos la intersección de tres, déjame un poquito más grande. Vemos la intersección, perdón, ya lo tengo por acá también, es que lo tenía como que en chiquito. Vemos la intersección de 3 factores muy importantes que van a definir, pues como decíamos ahorita, cómo presentamos el contenido a nuestros alumnos. El primero es el conocimiento tecnológico, el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico. Entonces, entre ellos, vemos que tenemos 3 intersecciones también que me van a ayudar a lograr ciertas cosas. Entonces, si avanzamos con lo que sigue, Lau, por favor. Entonces, bueno, el aprendizaje en el modelo TIPAC, el objetivo de aprendizaje es el rey, como lo dice aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros como profesores, sobre todo ahora que tenemos todas estas herramientas que conocemos, hemos tenido ya webinars desde hace muchos meses, incluso como lo decía Lau, ya algunos de ustedes están certificados, entonces entendemos que estamos emocionados, ¿verdad? Y estamos a veces ansiosos o incluso a veces un poco abrumados porque son muchas herramientas. Entonces, son las herramientas que tenemos en la suite de manera nativa. Encontramos también algunas herramientas de gamificación, encontramos herramientas que tienen contenido, encontramos herramientas que tienen a lo mejor dinámicas para hacer nuestra clase pues un poco más variada. Entonces, ¿cómo integramos todas estas herramientas de la suite? ¿Cómo integramos todos estos programas? ¿Cómo integramos a lo mejor editoriales que también están sacando recursos que nos ayudan a enriquecer nuestras clases? ¿Cómo lo integramos para poder lograr estos objetivos de aprendizaje? Pues bueno, muchas veces lo hacemos un poquito al revés de como nos lo dice el modelo TIPAC, y es que decimos, bueno, es que ahora a mí me encantó la herramienta de formularios y yo voy a hacer un formulario y para poder presentar el contenido del ciclo del agua y para saber qué es lo que aprendieron mis alumnos con este tema. Entonces, yo empiezo a planear con la mente en el formulario.
pero realmente el modelo TIPACK nos dice que hay un cierto procedimiento que se tiene que hacer para poder integrar estas nuevas herramientas, estas nuevas aplicaciones tecnológicas y que realmente pues tengan un sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el contenido disciplinar que estamos abordando, es decir, el contenido curricular. ¿Cuál es el grado de mis alumnos? Si estoy en preescolar, si estoy en primaria, si estoy en secundaria, cuál es la materia que yo estoy dando, cuál es el contenido, si es un contenido que es más de carácter teórico, si es un contenido a lo mejor pues que tiene que ser un poquito más práctico. Entonces, tengo que hacer el análisis de cuál es el contenido que voy a presentar. Después tenemos que tener en cuenta cuál es la metodología que vamos a utilizar para presentar este contenido. Entonces, ¿qué metodología vamos a usar? Pues vamos a utilizar gamificación, vamos a utilizar aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, vamos a utilizar aula invertida. ¿Cómo vamos a presentar este contenido a los alumnos? Y como tercer punto y final, ahora sí, ya que definí qué es lo que voy a enseñar, ya que definí cómo lo voy a enseñar, ahora sí, al final, incorporamos la tecnología para ver con qué nos vamos a apoyar de las herramientas tecnológicas para presentar el contenido. Ay, está buenísimo el modelo, la verdad es que sí, aunque sea antiguo, la verdad es muy vigente porque realmente eso es lo que hacemos en educación. Y como dice, yo reforzaría que la tecnología no está al servicio, o sea, más bien está al servicio de nuestro objetivo pedagógico o académico. Entonces, ejemplificando esto que explicas, si yo soy un profesor que enseña ciencias naturales, pues primero tengo que tener definido mis objetivos de aprendizaje, mi temario, después cómo lo voy a enseñar y al final qué herramientas e incluso materiales didácticos pueden apoyar esta sesión o este curso, ¿no? Exactamente, correcto. Y esto también me parece importante resaltar, no es nada más el objetivo de aprendizaje, también el objetivo de evaluación, porque ahorita Priscila ponía de ejemplo formularios. Ok, a mí me pareció fabulosa formularios, quiero hacer todos mis exámenes en formularios, pero a lo mejor habrá cosas que no necesariamente se tengan que evaluar con un formulario, si se pueden evaluar con un proyecto o con un documento colaborativo o con simplemente una participación en una pregunta en Classroom, ¿no? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta y no nos vayamos directamente a la herramienta tecnológica para con base en ella planear todo lo demás, sino que regresemos sobre nuestros pasos y nos demos cuenta de que el objetivo de aprendizaje y el objetivo de evaluación, o sea, el contenido de lo que yo tengo que enseñar, tienen que marcar la ruta de por dónde tenemos que planear, ¿no? Exactamente. Y sobre todo aprovechar el momento en el que estamos, o sea, justamente pues algo positivo podríamos llamarle dentro de esta contingencia, pues es que tenemos recursos para reforzar los tres aspectos, ¿no? Las tres decisiones que tenemos que tomar al momento de trabajar con el modelo TIPACK, ¿no? Las decisiones disciplinares, es decir, voy a hacer contenido propio con presentaciones, voy a utilizar a lo mejor algún libro digital de una editorial, los libros digitales que están publicados de la Comisión Nacional de Libros de Texto. En las decisiones pedagógicas también hay refuerzos, hay webinars como estos que nos están acompañando a los docentes y pues saber que no estamos solos, ¿verdad? Que ahora sí que toda la información y toda la capacitación y toda la preparación que querramos tener realmente está, o sea, al alcance de un clic, ¿no? Entonces, ya nada más para terminar, pues esta parte del enfoque en tecnología no nos habla nada más de herramientas de software o herramientas o programas que están dentro de la computadora, sino también dispositivos, ¿no? ¿Qué es lo que tengo a la mano? Tengo una computadora. Algo que veíamos mucho cuando empezó toda esta iniciativa o toda esta estrategia de educación a distancia por parte de Secretaría de Educación, pues era que muchos profesores decían, es que yo a lo mejor no tengo una computadora o tengo una computadora que a lo mejor es viejita, o a lo mejor yo, ya lo decía Andrea, soy mamá y también mis hijos tienen que tomar clases, pero yo también tengo que dar las clases. Entonces, de antemano, pues sabemos que hay muchos contextos, ¿no? Entonces, la ventaja de esto, pues es justamente considerar qué es lo que tenemos. A lo mejor luego salen modas, ¿verdad? De repente y por ahí en los grupos de Facebook donde están bien activos los profesores, sale una nueva herramienta o sale una nueva aplicación o un nuevo juego y, rápido todos queremos empezar a utilizarlo, pero pues no nos preguntamos por qué, ¿verdad? No nos preguntamos realmente cuál es el objetivo y si realmente me va a ayudar a enriquecer la experiencia de aprendizaje de mis alumnos.
Entonces, pues es muy importante esto y a grandes rasgos y de manera muy general, esto es lo que les podemos platicar del modelo TPACK. La verdad es que hay bastante más información y es un modelo bastante interesante y que sobre todo muy pertinente para el momento en el que estamos, pero pues bueno, yo creo que vamos a continuar ahora porque se nos va el tiempo con el segundo modelo que les queremos platicar y Lau, pues no sé si quieres platicarnos un poquito del modelo Summer. Sí, claro. A ver, el modelo Summer ya vimos uno que es TPACK, que ahí vamos a estar como muy concentrados en el objetivo, es decir, en el contenido, ¿qué tengo que enseñar? Acá, el modelo Summer que fue elaborado por Rubén Puentedura, y ustedes también lo pueden googlear pueden googlear TPACK para que puedan ustedes tener más información, se refiere al proceso que debería seguirse para mejorar la integración de la tecnología en el diseño de actividades pedagógicas o didácticas, es decir, en educación, ¿vale? Ya tenemos todo el buffet, digamos, de herramientas, pero ahora, ¿cómo le hago para irlas introduciendo dentro de mi práctica? ¿Qué puedo hacer o cómo le hago para saber qué tanto es mucho, qué tanto es poquito, cómo puedo ir escalándolo? Entonces, en el modelo Summer nos vamos a dividir en dos fases. Una es la de mejora y otra es la de transformación. Para mejorar, vamos a empezar por sustituir. Si se dan cuenta, las iniciales de cada una de estas acciones se refieren a este modelo Summer. Entonces, la primera va a ser sustituir. ¿Cómo le hago para sustituir? Ejemplo práctico. Dejemos de hacer los resúmenes en el cuaderno y cambiémoslo por una nota en Google Keep o por documentos de Google, ¿sale? Entonces, ya dejamos de utilizar papel, ya lo estoy sustituyendo. O, a lo mejor, geografía. En vez de pedirle al alumno que baje un mapa de internet, lo imprima, lo recorte y lo pegue en su cuaderno, entonces abre Google Maps y pídele al alumno que identifique dónde está México, por ejemplo, y los límites y fronteras, ¿sale? Aumentar. Ya sustituí, ya soy experto, ya estamos utilizando mapas, entonces ahora vamos a aumentarlo un poquito más. ¿Qué pasa si en ese mismo mapa empezamos a medir la distancia en Google Maps entre dos puntos? Lo estamos haciendo de manera digital, incluso lo podríamos hacer de manera colaborativa, pero ya estoy dando un pasito más en mi práctica, ¿sale? Entonces, esa es la parte de mejora. La parte de transformación, cuando ya tenemos un poco más de práctica, cuando nos sentimos más cómodos con lo que estamos haciendo, vamos a empezar por modificar. Entonces, ¿qué pasa si ahora empezamos a utilizar las capas que hay dentro de Google Maps o de My Maps, por ejemplo, o de Google Earth para buscar ubicaciones? ¿Qué pasaría si hiciéramos una actividad así? En vez de volver a lo mismo y decirle a los alumnos que busquen un mapa, lo bajen, o vayan a la papelería, que ahorita ni siquiera podemos salir. En mis tiempos nos pedían que utilizáramos el Atlas, o yo iba a la papelería y entonces compraba un mapa de la República Mexicana con o sin división política. En fin, ahora tenemos otras herramientas que nos permiten ver a nuestro país y al mundo de maneras completamente distintas y como nunca nos lo imaginamos. Entonces, ahí vamos a modificar algo porque estamos viendo o yendo hacia la transformación. Y la última es la redefinición. Es cuando yo ya alcanzo un nivel en donde me siento lo suficientemente cómodo para utilizar las herramientas y creo nuevos contenidos, nuevas actividades con base en mi experiencia y en las necesidades quizá de mi contexto o de mi grupo. Entonces, por ejemplo, si yo ya soy un experto utilizando Google Maps, Google Earth, hay otra herramienta, por ejemplo, de Google que es Tour Builder, en donde incluso también en Maps o en Tour Builder podemos crear visitas guiadas o tours en donde vamos marcando una ruta, podemos subir nuestras fotografías, podemos poner datos interesantes. Imagínense a lo mejor repasar todos los acontecimientos históricos de la Primera o la Segunda Guerra Mundial utilizando Google Earth y marcando los puntos en donde pasaron batallas, invasiones. Esto le va a hacer muchísimo más sentido a nuestros alumnos y va a tener mucho más significado para ellos en el aprendizaje. Entonces, esta es una forma gradual de ir escalando la inserción de la tecnología dentro de nuestras clases.
Claro, Lau. Y fíjate que justamente iba a comentar eso, que es algo como que se puede escalonar o puede ser lineal. Si ustedes son profesores que están o instituciones que están iniciando a integrar la tecnología, avancemos al peldaño letra S de sustitución. Si ya llevan un ratito, bueno, aumentemos, ¿no? Pero el tema de llegar a la redefinición, a mí me gusta explicarlo cuando se redefine el aprendizaje porque se logran hacer cosas que no se harían sin la ayuda de la tecnología. Este ejemplo que da Lau sobre los mapas como muy virtuales, con paseos guiados, les recomiendo volver a ver uno de nuestros webinars de agosto, en donde hablamos de Google Earth, y ahí les enseñamos cómo hacer proyectos de Google Earth, en donde se puede añadir videos, texto, e incluso como una casa del tesoro, ¿no? Entonces realmente ya es un nivel en donde pues no se sustituye, se redefine lo que podríamos hacer sin el uso de la tecnología, ¿no? Y en cuestión, por ejemplo, de certificaciones, cuando ya los profes estamos en nivel 2, empezamos a tener otra visión y entonces empezamos a redefinir muchas cosas. Y es ahí cuando a lo mejor podemos hacer un proyecto de innovación y postularnos a la Academia de Innovación, o dices, oye, ¿sabes qué? Yo estoy ayudando a mis compañeros en la escuela, igual y me postulo para ser trainer. Entonces, creo que también es bueno que identifiquemos, bueno, en las certificaciones de Google y en este esquema de desarrollo profesional, ¿dónde entraría cada una, no? Claro, y ahí te me adelantaste un poco, pero sí esta audiencia, claro que conoce algunas certificaciones de Google, porque ya estuvimos promoviendo la certificación Educador Google nivel 1, pero si ustedes buscan maestros certificaciones Google for Education, pueden ver más. Y de hecho, de nuestra programación de octubre, a inicios, vamos a dedicar uno de estos webinars para hablar sobre todos nuestros programas y certificaciones, así es que no se lo pierdan. Pero bueno, después de este paréntesis comercial, adelante con nuestro siguiente tema. Perdón, me adelanté un poco. Bueno, ahora vamos a ver en esta parte de oportunidades de aprendizaje, pues cambios metodológicos, las habilidades del siglo XXI que todos debemos de estar desarrollando e incluso nosotros, o sea, desarrollando con nuestros alumnos, pero también nosotros como profesionales o como profesores las seguimos desarrollando todos los días y vamos a hablar de diversidad en clase. Perfecto, muchísimas gracias, Lau. Y pues bueno, justamente hablando de los cambios metodológicos, pues bueno, algo que nosotros, de lo que nosotros hablábamos hace rato, que les platicábamos un poquito por ahí del modelo TPACK, hablábamos de algunas metodologías, ¿verdad? Que tenemos ahorita para trabajar, sobre todo ahora que estamos trabajando pues en esta nueva modalidad remota a distancia. Una metodología que nosotros nos gusta mucho y que nosotros creemos que les puede ser muy útil en estos momentos es justamente el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos me va a ayudar no nada más a alcanzar objetivos, sino también a rediseñar un poquito la manera en la que evaluamos, que es algo también de lo que ya platicábamos hace un rato. Entonces, muchas veces el ABP, aprendizaje basado en proyectos, se puede confundir con el aprendizaje también basado en problemas, pero es un poquito diferente. En el caso del aprendizaje basado en proyecto, el alumno aprende justamente a través de un proyecto. A lo largo de todo el proyecto se van generando diferentes productos y evidencias, que eso es justamente como una evaluación formativa que al final me va a ayudar para sumar todo y así poder evaluar todo el proceso del alumno. Muchas veces nosotros decimos, no, claro, aprendizaje por proyectos, yo ya lo trabajo y mis alumnos han hecho maquetas y mis alumnos han hecho carteles o mis alumnos han hecho ferias a lo mejor de diferentes países. Y esos proyectos están muy bien, pero son proyectos que son un poquito más aislados. Es el proyecto que va relacionado con el tema que se va a ver. Sin embargo, con ese proyecto no estás evaluando toda la unidad o no estás evaluando a lo mejor todo el trimestre. Entonces, la diferencia del aprendizaje basado en proyecto es que no es nada más un solo proyecto muy vistoso, como un proyecto final llamativo, que a veces se le llama como el producto final postre, ¿verdad? Donde todo está como bonito, vistoso, es una feria, es una exposición, no necesariamente. Entonces, aquí realmente el trabajo se realiza durante todo el proceso. El proyecto es una guía sobre la cual se va construyendo el aprendizaje. Ahora, también podríamos pensar, bueno, nuestros libros de texto están también basados en proyectos y tienen actividades
pero eso también sería hablar como de microproyectos, si les podemos llamar de alguna manera, ¿verdad? No significa que voy a copiar proyectos de libro o que voy a reciclar proyectos de años pasados o de otras personas, que algo que hay en internet o una planeación que ya estaba hecha por alguien más, sino que aquí lo importante es diseñar este proyecto en el tiempo en el que estoy trabajando con ese grupo. Es decir, si yo ahorita empecé a trabajar para este trimestre, pues el proyecto que voy a diseñar para evaluar a mis alumnos es en función de este tiempo, ahorita que estamos a distancia y considerando el contexto del grupo con el que estoy trabajando. Entonces, no puede ser exactamente igual a lo que yo planeé el ciclo escolar anterior. ¿Por qué? Porque este es otro grupo, porque son otras condiciones y es un contexto diferente. Entonces, las clases se planean en función de la metodología completa del aprendizaje basado en proyectos. Hay algunos beneficios que hay, por ejemplo, que puede ser transversal, como lo veíamos por ahí, como lo vemos por ahí en la slide, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, no sé, en el caso de secundaria, que se trabaja más por academia y cada maestro somos amos y señores de nuestra materia, podemos trabajar con un proyecto que vaya a conjuntar varias asignaturas, ¿no? A lo mejor español para la parte de redacción o para hacer alguna entrevista, pero también con artísticas, pero también con historia, pero también con geografía o con ciencias. Entonces, es una oportunidad que tenemos también, pues, de trabajar en equipo y colaborativamente con otros profesores. Ahora, muchas veces también al escuchar que aprendizaje basado en proyectos y actividades, decimos, bueno, pues son juegos o son actividades o qué, ¿verdad? No significa poner juego tras juego, poner un Kahoot o poner cosas de herramientas que les gustan mucho a los niños, sí, pero que otra vez lo decimos, son aisladas, sino que la actividad se va a planear con base en un objetivo que se va a volver significativo. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que estar vinculado con el mundo real. ¿Cómo podemos empezar a trabajar el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, todo se basa a partir de una pregunta. Tenemos que empezar con una pregunta que es justamente la pregunta que los alumnos van a contestar al terminar su indagación, al terminar las actividades, al terminar trabajos en equipo, trabajos individuales, conclusiones personales. Entonces, tengo que empezar con una pregunta, pero no una pregunta del tipo, ¿qué es el coronavirus? Porque es una pregunta que está directamente relacionada con un tema, sino a lo mejor, pues, cómo el coronavirus llegó a ser una pandemia o cómo el coronavirus, cuál fue la ruta que siguió para llegar a México, o sea, cosas que estén directamente relacionadas con la realidad que está viviendo el alumno. El alumno, al terminar el proyecto, tiene que tener la capacidad de contestar ¿por qué aprendí esto y para qué estoy aprendiendo esto? Entonces, el alumno tiene que tener una relación directa y no ver el tema como algo abstracto, como es el tema que sigue, porque ya vimos el tema 2 y pues sigue el 3, sino que realmente ellos vean que hay como todo un proceso detrás, y que también vean pues que es algo que está estructurado. Algo también muy importante es que los alumnos tienen que estar en indagación continua. Ya decíamos que el centro del aprendizaje basado en proyectos es una pregunta, pero los alumnos no es nada más de, bueno, aquí está la respuesta o investiguen la respuesta para la siguiente clase y se acabó, sino que es toda una construcción que se tiene que hacer a lo largo de un periodo de tiempo. Los alumnos no van a memorizar cosas y van a venir a depositarlas en un examen y a olvidarlas, sino que realmente se vuelve toda una experiencia significativa porque el alumno es quien va llegando a las conclusiones que le van a ayudar a resolver la pregunta que está detonando todo el proyecto. Entonces, por lo mismo, pues es importante estar en constante chequeo de lo que los alumnos van encontrando, de lo que los alumnos van concluyendo, cómo podemos irlos redirigiendo y reorientando hacia ese objetivo. Entonces, justamente, pues para este seguimiento nos sirven muchísimo las herramientas de Google que ustedes ya conocen. Algo que yo creo que de mis funciones favoritas de la suite, pues es la parte de la colaboración. Nos ayuda mucho a ahorrarnos tiempo, nos ayuda mucho a ahorrarnos también pasos en el flujo que tenemos que seguir para poder colaborar con personas que ni siquiera están físicamente con nosotros y ni siquiera que están a lo mejor en el mismo espacio geográfico, ¿no? Entonces, eso es algo, la verdad, bastante maravilloso y que podemos aprovechar.
y pues justamente también para la parte del seguimiento. Ya sabemos, ¿verdad? Porque ya lo vieron ustedes en los otros webinars, están las funciones del historial de versiones, las funciones para colaborar, las opciones para poner comentarios, ¿verdad? Para sugerir comentarios, e igualmente la evaluación del profesor es bastante puntual. Y algo que a mí me gustaría destacar es que nos permite personalizar un poco el proceso de cada alumno. Ahorita yo tengo una maestra en casa, entonces la verdad pues es que todo este proceso me ha tocado vivirlo muy de cerca, ¿no? Desde la incertidumbre, qué es lo que vamos a hacer al principio y luego después con todo este ciclo de webinars y de capacitación y de cómo ha sido pues la integración, ¿verdad? Como, con los padres de familia, me ha tocado verlo muy de cerca. Y algo que a mí me gusta mucho pues es justamente esto, ¿no? Que nos permite personalizar la atención que le damos a nuestros alumnos. Y la verdad es que es súper loable la función que ustedes como profesores han hecho. Me tocó escuchar en una reunión a un profesor decir, bueno, es que yo realmente no puedo decir que atiendo a los padres de familia en horario de clases porque yo sigo teniendo padres de familia a las 8, 9, 10 de la noche porque a lo mejor el papá trabaja todo el día y es hasta ese momento en el que puede sentarse con su hijo a ver cuál fue la clase, a ver cuál fue el video y a entregar las actividades. Entonces, aprovechar todas estas herramientas que ya tenemos a la mano y que ya conocemos para poder dar este seguimiento. Entonces, el hecho de trabajar con esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, pues nos permite ser docentes creativos, flexibles y de animarnos a hacer cosas diferentes. Pris, oye, fíjate que nos hacen una pregunta muy relacionada a lo que estás explicando y me iba a esperar al final, pero como estamos hablando ya del ABP, nos preguntan cómo podemos trabajar, yo sé que ya mencionaste algunas cosas, pero vale la pena, ¿cómo se trabaja el aprendizaje basado en proyectos de manera virtual con las herramientas de Google? Así nos lo preguntan. Bueno, pues la verdad es que nos da una gran ventaja, como decíamos ahorita, el trabajar las herramientas de Google, porque podemos trabajar con, por ejemplo, se me ocurre, empezamos la clase con Meet, tenemos un Meet con nuestros alumnos donde podemos hacer a lo mejor una lluvia de ideas, integrando a lo mejor Jamboard, que es la pizarra digital. Entonces, con una videollamada en donde estoy en tiempo real con mis alumnos, hacemos una lluvia de ideas, porque el aprendizaje basado en proyectos pues también me permite tener esa flexibilidad de que los alumnos se vuelvan parte activa de este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría investigar? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué es lo que entienden? Ahorita otra vez vuelvo a lo del coronavirus. ¿Por qué creen que está pasando esto? ¿Por qué creen que tenemos que usar cubrebocas? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa si no utilizamos cubrebocas? ¿Cómo se transmite el coronavirus? ¿Por qué tenemos que traer a lo mejor caretas? Entonces, de esta manera podemos utilizar también el motor de búsqueda tal cual como Google, obviamente integrando todo en Classroom también, ¿no? O sea, desde ya que tenemos definida la pregunta, en Classroom puedo empezar a subir actividades que permitan a los alumnos pues ir trabajando sobre estos proyectos. El alumno va subiendo sus evidencias dentro del mismo Classroom. Y acuérdense que todo lo que los alumnos nos van enviando como sus entregables en las tareas va generando a su vez un portafolio de evidencias dentro de Drive. Entonces, pues la verdad es que es bastante fluido todo el procedimiento y a su vez pues en Classroom ya integramos todo lo demás, ¿no? La parte de los documentos, la parte de las presentaciones, la parte de los videos. Entonces, ni siquiera tenemos que decir, bueno, vamos a juntarnos a las 10 de la mañana para ver qué es lo que vamos a hacer, porque el contexto lo sabemos, no todo mundo, a veces ni siquiera el 50% de los alumnos va a poder unirse a esa hora. Entonces, el hecho de trabajar con herramientas que me permitan alcanzar mi objetivo de aprendizaje, aún y que mis alumnos trabajen de una manera asíncrona, pues nos da una ventaja bastante grande. Claro, y creo que yo añadiría eso, ¿no? Que todas las metodologías y lo que queramos hacer puede estar acompañado de tecnología, ¿no? Entonces, si la metodología del aprendizaje basado en proyectos y empieza con una pregunta indagadora y después colaboración en equipo y después presentar el proyecto, todo eso se puede ir haciendo acompañado de tecnología. Entonces, también el factor de creatividad docente para ver en qué momento se va integrando, pues está ahí, ¿no? Los invitamos a ponerlo en práctica. Claro. Claro, y es increíble también, digo, ya nada más para cerrar con esto, muchas veces decimos, bueno, es que a veces los papás no están al pendiente de los niños, pero yo creo que a todos nos ha tocado ver papás que han ido más allá de sus posibilidades, que van a lo mejor a un cibercafé. Me platicó mi mamá, que les digo que es la maestra que tengo aquí en corto, de
tengo una mamá que dice, maestra, no le puedo enviar la tarea, pero ahorita voy y le pongo 20 pesos de saldo para poderle enviar la tarea. Entonces, papás que realmente se están poniendo todas las pilas junto con nosotros, entonces creo que eso es algo bastante motivador, o sea, el ver cómo los profesores somos flexibles y estamos logrando, ¿verdad?, alcanzar algo y estamos saliendo de nuestra zona de confort a pasos agigantados y realmente estamos transformando la manera en cómo enseñamos, y creo que cuando regresemos a la normalidad, si es que eso esperemos suceda lo más pronto posible, pues yo creo que ya nuestros mismos alumnos nos van a retar todavía a tener un proceso de enseñanza pues de mucha mayor calidad, ¿no? Así es, Pris. Exacto, entonces, perdón, esto mismo que mencionaba Priscila, vemos que por ahí hay mucha inquietud sobre aprendizaje basado en proyectos, y con Andy platicábamos, nosotros desde YEducando tenemos en el canal de YEducando México un webinar que hicimos hace algunos meses sobre aprendizaje basado en proyectos con un par de expertas. Entonces, que también evidentemente pues lo ponemos a su disposición para que ustedes lo puedan consultar, puedan seguirse preparando, encuentran el canal como YEducando México, así como lo tenemos nosotras aquí en el nombre, para que puedan rastrearlo, dar con él y prepararse con ese webinar, que bueno, hicimos un esfuerzo por tratar de compilarlo lo más que se pudiera en una hora. A través del uso del aprendizaje basado en proyectos, pues lo que pretendemos es desarrollar, como yo les decía, habilidades del siglo XXI, creatividad, innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo. Entonces, todas estas habilidades cognitivas o habilidades blandas es lo que nosotros pretendemos seguir desarrollando en nosotros mismos como profesores y en los alumnos cuando ponemos en práctica un proyecto o algo en donde ellos tienen que darle solución contextualizados. Antes les mostrábamos el mundo desde las 4 paredes del salón, ahora les tenemos que mostrar el mundo pues desde las 4 paredes de su casa y en su jardín. Entonces ahora pues a lo mejor medimos áreas y perímetros, midiendo pues la área de su patio, de su jardín, del patio de lavado, de lo que tienen a la mano. Entonces, en este sentido, la diversidad en la clase, pues lo hace prácticamente todo. ¿Han ustedes observado una clase cuando tienen invitados? Ese invitado puede ser el profesor del salón de junto o del otro grupo, si yo tengo el A y el otro tiene el B. Los invitados hacen la diferencia. La forma de pensar de otro profesor o de otro adulto hace completamente la diferencia. Entonces, a eso nos referimos con enseñarles el mundo, porque es parte de nuestro trabajo como profesores, aunque tengamos que enseñarles el mundo desde la sala de su casa o desde el comedor de su casa y de nuestra casa. En este sentido de la diversidad de la clase, pues en teoría, algo a lo mejor que puede parecernos utópico a algunos de nosotros, a lo mejor a otros no. El CrossFit mental que debería de hacer un profesor todos los días o de que debería buscar tanto para él como para sus alumnos es aprender 50 cosas nuevas diarias. Y yo creo que a lo mejor sí lo hacemos, pero ni siquiera nos damos cuenta. Aprendemos nuevas maneras de acomodar, no sé, las cosas en el refri o nuestras planeaciones en Drive o compartir carpetas o colaborar con otros profesores o revisar las tareas de los alumnos, pero ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, es súper importante que nosotros metamos esta parte de la diversidad en la clase y la aterricemos al contexto que están viviendo nuestros alumnos, ¿no? Entonces, hasta aquí, bueno, es esta primera parte de la transformación en la educación y de toda la cuestión de diversidad y de cambios metodológicos que nosotros podemos hablar. Y pues ahora sí viene la parte del invitado. Perfecto, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo, Laura y Priscila, porque nos lograron inspirar a todos los que estamos en la transmisión y seguramente, y espero también a los que nos están observando detrás de cámaras. Entonces, continuamos con este gran tema con otro gran invitado también de YEducando, nuestro socio en desarrollo profesional. Y bueno, pues él es Víctor Segura. Víctor es director de operaciones en YEducando México. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Todos bien?
Muy bien, encantados de tenerte también aquí en casa. Gracias. Y bueno, pues sabemos que tienes una presentación que conecta con todo esto que hemos estado conversando. Entonces, pues no te quitamos más tiempo. Y es más, si quieres, te dejamos con Anel, nada más ustedes en la pantalla y volvemos ahora que concluyas tu sesión. Sí, muchísimas gracias. Pues miren, yo les agradezco a todos que están aquí en su tiempo. Muchos de nosotros, incluyendo Pris y Lau, somos profesores de alguna, en mi caso soy profesor también en una universidad, y entendemos un poco la recarga de estas informaciones, pero ¿sabes dónde empezamos? Miren, ¿dónde empiezo yo? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Yo empiezo inspirándonos con este diagrama. Este es un diagrama bien interesante que hizo un ingeniero de Google y que hablaba de, el ingeniero por primera vez tiene su papá primerizo, tiene su primer hijo y le hace pues un móvil, ¿no? Arriba de su cuna y usa cartón, ¿no? Y dice, pues, ¿para qué le gasto? Pues algo muy sencillo, pero muy colorido para ellos. Y hay veces que nosotros como profesores queremos esto para los alumnos, queremos algo bueno, queremos algo importante, queremos algo que resalte, queremos que tengan un mejor futuro, desde luego. La única diferencia es que a veces cuando solo nos concentramos en lo que creemos que es mejor y no estamos preguntando, nos sucede lo de la siguiente filmina, o la siguiente presentación, perdón, es que soy de los 80s. Y es que cuando el niño no se emociona y no se engancha con lo que está viendo y los colores, ¿no? Y el bebé se le quedaba viendo y en realidad prefería el bebé agarrar lo que tuviera al lado y con eso se divertía, era porque el papá, cuando diseñó esto, lo diseñó pensando en lo que él creía que era mejor. Y sin embargo, cuando nos ponemos desde el punto de vista del niño, volteamos y decimos, ah, caray, pues con razón no le pone tanta atención, pues porque pues, si es cartón, pues el niño solamente ve un canto. Entonces, pues claro que no le interesa porque no le está viendo. Entonces, una de las cosas que me ha estado sucediendo a mí, nos ha estado sucediendo a todos, es que una parte muy importante del cambio ahorita es que le prestemos mucha atención a lo que nuestros alumnos están viviendo. Entonces, a veces están viviendo una pantalla más chica porque lo están viendo en el celular prestado del papá, a veces están viviendo que lo están viendo en la tele, a veces están viviendo que lo están viendo con el vecino. Entonces, todas estas cosas nos tenemos que adaptar un poquito a ello, pensando en el futuro, ¿no? En el futuro, ¿cuál sería? Pues el futuro es, y eventualmente personalizaremos esta información. Entonces, ¿qué es muy importante que sepamos de esto? Esto de la pandemia vino a traernos muchas cosas bastante interesantes, pero entre ellas, que entendamos que todas estas cosas van a seguir cambiando, o sea, porque el mundo cambia, todo va a cambiar y todo va a cambiar y podemos estar completa y absolutamente seguros que ese es el proceso. Entonces, agrego una imagen, está en inglés, pero lo traduzco. Dice, ustedes no son responsables por la programación que recibieron de niños. O sea, lo que nos dieron nuestros papás, lo que nos dieron nuestros profesores, eso era lo que había y eso es perfecto y eso está muy bien, eso está excelente porque en ese momento era genial y no hay por qué reprocharle a nadie nada. Pero si ahorita sentimos que nos hace falta algo, entonces ahorita como adulto somos 100% responsables de resolverlo. Y entonces ahí es donde de repente nos echan a nosotros el tema de, bueno, pues sí, va, yo lo resuelvo. ¿Cómo empezamos a resolverlo? Entonces, si me ayudan con la siguiente, hay un tema bien interesante. Esto se le atribuye a un maestro, yo se lo escuché a un maestro de budismo, pero hay psicólogos que se atribuyen la frase. La verdad es que no he encontrado la fuente inicial de esto, pero digamos que era una fórmula muy interesante y me gustó mucho porque es como una fórmula matemática, ¿no? Y para mí hacía mucho sentido en mi mente de ñoño profesional o de ingeniero, ¿no? Que era sufrimiento, o sea, el sufrimiento que yo voy a tener, o sea, lo que a mí me sucede, va a ser igual, ¿sale? Parece una cosa técnica, pues está muy claro en mi cabeza. Al dolor, el dolor es inevitable. Si yo me raspo o me corto con una hojita de papel, el dolor pues se va a estar ahí, o sea, hay nervios y me va a doler y eso es una constante, el dolor va a estar ahí. Pero el sufrimiento, entonces va a ser igual al dolor por la resistencia. ¿Y eso qué es cuando me corto con un pedacito de papel? Si todo el día estoy viendo la cortadita de papel y digo, híjole, es que sí me duele, es que sí me duele, es que sí me duele. Estoy incrementando esta resistencia. Entonces, lo que está sucediendo es lo que debió haber sido un dolor que es parte de la vida. Por estarlo viendo y por estarme acordando de la resistencia, entonces voy a generar más sufrimiento. Y curiosamente pasa también con el cambio. Entonces, yo estoy apropiándome de esta frase que no es realmente mía, pero estoy adoptando el tema del cambio. Entonces, el sufrimiento por el cambio sería igual al dolor que acompaña el cambio. Claro que hay dolor cuando acompaña el cambio. A mí a veces, de repente soy ñoño profesional y tengo un chorro de cosas ahí que veo y todo el tiempo estoy aprendiendo tecnología y de repente me avientan 5 cosas encima para el tema de profesor
Y claro, el tratar de absorberlo desde la cabeza empieza como, se siente como cansado uno y empiezas a sentir como híjole, y es que además esto te empieza a generar ansiedad y un poquito de cómo le voy a hacer y quiero lo mejor para mis alumnos y de repente me empiezo a llenar de cosas y de repente, bueno, sí, hay un dolor cuando estoy aprendiendo algo nuevo, sin duda. Pero lo que hace la diferencia con el sufrimiento y esa ansiedad que sienten y todo eso que nos pasa de pobres de nosotros y todo ese rollo, viene con la resistencia. Entre más me resisto, más sufro. Entonces, piénselo con las vacunas. Eventualmente, ojalá que tengamos vacunas prontas, pero piénselo cuando éramos chiquitos, ¿no? Y nuestra mamá nos decía, bueno, a ver, si pones duro el brazo y te vamos a poner una vacuna, te va a doler más. Y tiene mucho sentido, ¿no? O sea, me va a doler sí o sí, porque el dolor viene con parte de la vida y viene con la parte de la vacuna. Pero si yo pongo muchísima resistencia, los músculos se cierran y cuando la vacuna quiere entrar, cuando la aguja quiere entrar, esos músculos cerrados se van a desgarrar más. ¿Y qué va a suceder? Voy a sufrir más. Entonces, esto es bien interesante porque si queremos descubrir a nuestro geek interior, a nuestro ñoño interior, a nuestro profesor revolucionado interior, la manera más sencilla es que empiece a reducir mi resistencia. Sí, hay muchos cambios. Sí, duele. Sí, cuesta trabajo. Pero si reducimos un poquito nuestra resistencia de todas las cosas que hay, lo que va a suceder es que también va a reducir nuestro sufrimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que en lugar de estar pensando en todas las cosas que tengo que hacer y decir es que, ¿por qué la vida es así? ¿Y por qué esto nos pasa a todos? ¿Y por qué esto? Si encontramos el tema de, bueno, ya estamos en esta situación, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo lo entendemos? Y sobre todo, a lo mejor podemos llegar a una etapa en cómo lo disfrutamos, de que realmente nos estamos renovando todos en muchas cosas y nos está costando mucho trabajo, pero eventualmente saldremos mejor y todo lo que le están dando a los alumnos será mucho mejor. Eso vale mucho la pena. Entonces, les presento 2 slides más de por qué nos resistimos. En los azules, esto lo digo muy rápido, esta presentación yo la vi, o sea, la vi a Travis Haller, ahí está abajo viene su contacto, busquen en LinkedIn, tiene muchas cosas interesantes que decir. Pero las 2 partes azules, que dice culpa a los ganglios basales y tenemos una amígdala ansiosa, son cosas físicas, ¿sale? Entonces, la primera es culpa a los ganglios basales. Hay una parte de nosotros que cuando aprendemos, y ustedes lo saben excelente como profesores, hay una parte en donde empezamos a aprender a hacer letras y después de muchas repeticiones ya se queda grabado en una parte de nuestro cerebro aquí en la parte de los ganglios. Entonces, nuestro cerebro le gusta que repite, y ya cuando lo automaticemos está perfecto porque ya se nos olvida. El problema es cuando ya está acostumbrado a hacer algo así, pues le cuesta mucho trabajo otra vez volver a repetir para que aprenda algo nuevo. Entonces, ahorita nos está pasando eso. Hay una parte física de nuestro cerebro que se resiste porque sabe que tiene que pasar por un proceso de repetición. Entonces, si nos resistimos, bueno, voy a platicarles por qué nos resistimos y ahorita vemos las respuestas. Después el cambio es cansado. Claro que es cansado, ¿no? Desde cambiar, no sé, las sábanas de la cama hasta cambiar de aprender un nuevo idioma, desde luego que es cansado. Nuestro cerebro necesita tiempo, tenemos un chorro de actividades. ¿Qué hay que ir haciendo? Realmente, si el cambio es cansado, tenemos que tenernos paciencia. ¿A quién? A nosotros. No hay que tenerle paciencia al mundo, al sol, a la luna, a la tierra, a nadie más que primero a nosotros. Sí tenemos que aprender todos, pero dense tantito la paciencia para ir aprendiendo poco a poco. Después, otra cosa que nos dimos, la exclusión es dolorosa. Pues sí, a veces escogieron algunos para poder empezar o algunos tienen otras oportunidades un poquito más avanzadas y yo no necesariamente lo tengo y me siento excluido. No necesariamente a veces te están excluyendo a ti personalmente, no se lo tomen personal y si en algún momento fui excluido, pensémoslo de otra manera y digamos, bueno, sí duele un poquito, pero más bien veamos cómo sí me subo a ese barco, ¿sale? No se lo tomen tan personal. Después viene estar en el limbo, no ayuda, ¿no? Entonces, cuando quiero cambiar algo, a veces no me decido. Híjole, es que sí quiero mi pizarrón, pero quiero esta otra tecnología que ya conozco, pero me gustaría que las cosas fueran así. Entonces, estar en ese limbo de no decido ni aquí, ni decido ni allá, cuesta mucho trabajo. Tomen una decisión. Tomen la decisión de decir, voy a aprender esta cosa nueva, me va a tomar tiempo, voy a darle algo de paciencia, con la repetición creo que voy a hacer, porque eso es lo que yo sé enseñar. Durante años le han enseñado a los alumnos que si van repitiendo algunas cosas, eventualmente lo van a mecanizar. Lo mismo pasa con ustedes. Tienen todo el potencial y somos los primeros que creen en ustedes y que sabemos que ustedes van a sacar esto adelante. Entonces, estar en el limbo, tomen una decisión, no se van a olvidar de lo demás. Es además de, no es en lugar de, todas estas cosas nuevas que están llegando son para sumarles en su práctica docente. Después, muy rápido, tenemos la amígdala ansiosa.
Y básicamente es otra formación en el cerebro que es como la gota que derramó el vaso, un análogo de la gota que derramó el vaso, pues el vaso es como la amígdala. Entonces es la que de repente es así, no, ya no quiero nada, ya me frustré, esto no sirve, me voy a regresar al anterior. Hay una parte de nuestro cerebro que de repente se desespera. Tengámonos paciencia. Y la pérdida es difícil, claro. O sea, claro que todos extrañamos el salón de clases, el contacto con los alumnos, aprender de ellos, las risas, estar con ellos y poderles ayudar y sentir ese progreso que nosotros estamos dando y la trascendencia de nosotros a través de eso. Claro que es difícil. Pero si es difícil, en realidad tomen en cuenta que estamos creciendo todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Si es difícil una cosa de que mi cerebro no lo quiere hacer porque ya tiene cosas automatizadas, repitamos, tomen una decisión, empiecen despacio, sean valientes porque no pasa nada. Estamos aprendiendo cosas además de, siempre lo que estamos aprendiendo además nos va a ayudar a aprender más. Tengamos tiempo y empatía, pero también especialmente con nosotros. Cierren ese ciclo y sepan que están creciendo. Y más importante, pregunten, acepten que nos vamos a estar equivocando. Disfruten la equivocación, porque cada una de esas equivocaciones es que estamos creciendo. Como cada una de las caídas que tuvimos cuando caminábamos, nos hacían más divertida la vida cuando estábamos creciendo y llegábamos a caminar. Para aprender a caminar, nos caímos muchas veces. Y había 2 ejemplos. El niño que se cae, voltea a ver al papá y el papá se ríe, y entonces el niño se ríe y se da cuenta que no pasa nada. Seamos eso. Si nos equivocamos en algo, seamos el que se ríe de, bueno, nos reímos, pero seguimos avanzando, ¿sale? Eso es bien importante. Creo que esas son de las cosas importantes que quería agregarles. Me falta una cosa más, y es cuando se inspiren, a veces vemos estas grandes empresas como Google o como personas que ustedes admiran en el mundo y las vemos muy lejanas. Inspírense en esas personas muy lejanas. Sí, está perfecto. Véanse ustedes como el profesor más grande, como si fueran Google. Pero empiecen su motivación con las personas que les rodean. Para mí, una persona que siempre nos enseña, obviamente mi papá, obviamente mi mamá, siempre los tengo ahí presentes. También mi tía Lupe. Y mi tía Lupe es un caso de éxito para mí bien interesante que nos ha enseñado a todos, ¿no? A los 82 años, ella solo cursó hasta tercero de primaria, no sabía leer y escribir. A los 82 años cierra la empresa en la que ella está trabajando, se retira a esa edad, y de repente empieza a ver películas que le interesan y no sabe leer los subtítulos. Ella misma, 82 años, nadie le dijo que no podía, nadie le dijo que estaba vieja, todo el mundo sabía que podía hacerlo, y le pregunta a mi tía, oye, mija, ¿no me puedes ayudar a aprender a leer y escribir porque quiero leer esas cosas de ahí? En un año, mi tía aprendió a leer y escribir, y entonces ya veía películas, veía otros contenidos, y lo único que pasó ¿es tarde para aprender? No. Si por lo menos son como la tía Lupe y todo el mundo tiene una tía Lupe, aprendamos de esas personas que las tenemos cerca para que esa motivación y esa confianza crezca en nosotros. Todos tenemos confianza en ustedes. Todos, yo, todo el mundo que está aquí, todo el mundo que está allá afuera. Ténganse confianza ustedes e inspírense en la gente que los rodea, porque toda la gente que los rodea ha llegado bien lejos, aunque no parezca. Entonces, a veces vemos el Google y todo como algo muy lejano, pero así empezó desde cero, desde chiquito Google también, ¿sale? Entonces, inspírense en esas personas, tengan todo el ánimo que tengan y entiendan que estas cosas llevan un proceso, ¿sale? Anímense a equivocarse, disfruten estas equivocaciones y ojalá que todos estos webinars que hemos tenido durante todo este tiempo les den esa confianza de cómo ser mejores ustedes mismos todo el tiempo, ¿sale? Muchísimas gracias. Aquí dejamos espacio para preguntas. Ay, primero para el aplauso. Oye, Víctor, no, qué padre. No sabes todos los comentarios que estamos teniendo en el chat en vivo. Muchísimas gracias. Yo quiero una tía Lupe para inspirarnos también. Aquí algunos comentarios en el chat, mira, nos ponen, por fin valoran todo lo que somos como maestros. Muchas gracias por motivarnos, ¿no? Siempre los cambios dan miedo, pero debemos adaptarnos. Excelente exposición y analogías. Entonces, mucha gente muy contenta con toda su ponencia. Y miren, acá estamos poniendo en pantalla algunos de los comentarios. Muchas gracias, maestros, y gracias y educando por todas estas palabras. Y yo diría eso, ¿no? Algunos de los comentarios antes de esta charla que estábamos leyendo es, bueno, pero pues yo todavía no estoy capacitado o no hay mucho internet en la zona donde estoy, que sabemos que es una constante, pero bueno, pues siempre podemos hacer lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y entonces, pues muchas gracias por inspirarnos con esto. Yo sé que ya estamos cerca de la hora en donde siempre terminamos nuestros webinars, entonces simplemente algunas preguntitas que valdrían
valdría la pena tener en este panel, y después ya cerramos con unos anuncios que voy a dar yo y la encuesta que les pedimos por favor responder. Muchas gracias. Y pues, bueno, pues podemos estar todos aquí en el panel para las preguntas finales. A ver, la primera es la siguiente y se las voy a hacer o a Pris o a Laura. Es esta: ¿cómo podemos integrar tecnología con alumnos que no cuentan con herramientas ni conectividad? Pues no necesariamente tenemos que integrar tecnología, es decir, utilicemos lo que tenemos a la mano. Si lo único que yo tengo son redes sociales, Facebook, WhatsApp, a lo mejor con un crédito limitado o lo que sea, pero es la única manera que tengo de comunicarme con mis alumnos o con los papás, utilicémoslo. O sea, no es imperativo que tengamos que utilizar la suite porque no hay internet, no hay luz, acá estamos alejados, no se puede. Utilicemos lo que tenemos a la mano. Claro, claro, yo te apoyo en eso, Lau, y la verdad es que si ustedes, profes, como educadores, sí tienen acceso a su celular, a su computadora, aprovechen las herramientas que les damos con G Suite for Education y no se frustren si sus alumnos no las tienen. Aprovéchenlas para planear, para comunicarse con sus colegas y todo, y hasta donde puedan. Si pueden llegar al peldaño de sustitución en este momento, no se agobien, lleguen a ese, ¿no? Y también les invito a ver el webinar de la semana pasada, el de preguntas y respuestas, porque atendimos mucho este punto con diferentes ejemplos y estrategias, ¿ok? Otra pregunta, a ver ahora para Pris. ¿Cómo puedo aprender a usar formularios de Google? Yo sé que ya hemos dado mucho de este contenido, pero fue una pregunta un poco recurrente en este chat. Ah, claro que sí. Recuerden que formularios, pues es una de las herramientas de la suite que está justamente diseñada para ayudarnos a todo el proceso de evaluación de nuestros alumnos. Entonces, ya en la primera temporada, como si fuera serie de Netflix, vimos uno de los webinars justamente con formularios. También ya por ahí se ha retomado mucho en las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, acuérdense que por ahí está el playlist donde pueden ustedes ver los videos desde abril, me parece, ¿verdad? Que se empezó con toda esta iniciativa. Entonces, estoy aquí tratando de ver si encuentro el... No te preocupes, es el de Educación a Distancia MX, que ya se lo conocen muy bien y al final les vamos a poner la dirección. Pero creo que Lau, tú tenías una sugerencia de otro material, ¿no? Sí, nosotros a través del canal nuevamente de Educando México tenemos una playlist específicamente diseñada con los videotutoriales de cómo utilizar las aplicaciones, todas las aplicaciones de la suite. Entonces, pueden ahí ustedes referirse para ver el tutorial de cómo utilizar formularios, Classroom, documentos, independientemente de todo lo que hemos visto en estos 5 meses en los webinars con Google. Si por ahí tienen otra duda o lo que sea, pueden recurrir a esta playlist que hicimos especialmente para todos ustedes, profes, pues para que lo tengan ahí muy a la mano. Ay, claro. Muchas gracias. La verdad es que tómenle foto, está súper bueno que tengan estos recursos adicionales y también, claro, estos webinars semanales que ya tenemos desde abril. Hemos cubierto este tema de evaluación a distancia en ocasiones, entonces ahí también pueden ver algo de material y desde luego hacer una búsqueda en internet. No tengan miedo que si ustedes quieren aprender a usar hojas de cálculo, ¿no? O Classroom, búsquenlo y van a encontrar material, ya verán. Bueno, siguiente pregunta. ¿Vamos a tener la presentación disponible y cómo podemos volver a acceder al material? Pues como todos los webinars, estos videos quedan grabados en el canal, entonces pueden remitirse a la biblioteca, digamos, o aquí al canal y pueden revivirlos cuantas veces quieran y cuantas veces sea necesario, todos los webinars que quieran. Entonces a partir de en unos minutitos que terminemos, queda disponible para que lo puedan volver a ver o si hay alguien que llegó tarde, pues que repase toda la primera parte que se pudo haber perdido. Excelente, Lau, excelente, muchas gracias. Y Ernesto, no sé si puedas poner, Ernesto es nuestra persona atrás del escenario, nos ayuda con todos los banners y todo, pero ahorita le hablé como si estuviera en pantalla. Pero ¿podrías poner también el banner del sitio de educación a distancia en un momento que tengas oportunidad? Ya todos lo conocen en realidad, pero queremos que lo tengan muy accesible porque ahí está más material, ahí pueden revivir los seminarios anteriores, buscar ayuda y demás, ¿no? Entonces, justo mientras Ernesto puede localizarlo, voy con la siguiente pregunta que es relacionada, ¿no?
cómo puedo certificarme en estos programas que mencionaron de Google for Education. Y hay otro que dice, yo no tuve ocasión de certificarme, tuvimos un programa durante verano, ¿cómo puedo acceder? Entonces, en este sitio que está mostrando Ernesto en la pantalla, recuerden que ahí tenemos todos nuestros seminarios, pero hay una pestaña en específico que dice certificación educador Google. Entonces, déjenme, ¿saben qué es mejor? Voy a compartir mi pantalla, pero no la tenía preparada porque estaba muy metida en el seminario. Entonces, un momentito. Mientras tanto, aquí está por ahí el enlace que nos platicaba ahorita, Andy, de educación a distancia, por si igual alguien todavía no lo tenía en la mano, pues igual puede aprovechar y tomarle una foto para tenerla a la mano. Ahí está. Listo, a ver, ya lo tengo abierto. Ahora sí, gracias por su paciencia a todos. Voy a compartir. Listo. Miren, aquí este es el sitio que les lleva a ese enlace y una de las pestañas dice certificación educador Google. Unos ya siguieron este programa, otros aún no, pero queremos que sigan aprovechando este material. Entonces, aquí pueden encontrar un poquito de información sobre qué certificaciones hay para docentes. Está el enlace directo al Centro de Maestros Google, en donde ustedes pueden aprender mucho más sobre estas certificaciones. Y específicamente en esta pestaña les hablamos del primer nivel, que es Educador Certificado Nivel 1. Y aquí, bueno, pues un poquito van a ver más abajo un calendario que nosotros seguimos en su momento para acceder a esta certificación. Les sugerimos revivir estos webinars. Es decir, es un programa de formación que dimos durante 6 semanas, pero como los webinars están grabados, recuerden la pestaña Certificación Educador Google, y después aquí se van a revivir los webinars para que ustedes puedan aprovechar todo este acompañamiento que ya se les dio y ustedes pueden hacer la certificación cuando lo deseen por su cuenta, ¿ok? Entonces, un poquito ese era el aviso que para varias preguntas sobre el tema de las certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto vamos terminando ya nuestro seminario. Nada más de nuevo, si podemos tener la pantalla de la aula, podrías poner otra vez la presentación. Ya vámonos, ese ya lo compartieron, justo el sitio. Recordarles, la siguiente semana tenemos este webinar, Fomenta la creatividad y el involucramiento de tus alumnos. Por favor, ayúdenos a compartir los seminarios para poder llegar a más de sus compañeros. Y finalmente, pues pedirles que nos ayuden respondiendo esta encuesta para saber qué les pareció nuestro contenido y seguir mejorando semana a semana. Entonces, por aquí se las dejamos y pues en lo que copian el enlace o le toman una foto, yo voy aprovechando para agradecerles desde arriba para abajo. Anel, gracias por la traducción y por hablar por todos nosotros. Así se aplaude en lengua de señas. Muchas gracias, Víctor, por la charla inspiradora y a nuestras expertas Priscila y Laura por toda la información sobre integración de tecnología. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Siempre un placer acompañarlos, Andy. Muchas gracias. Pues esperamos tenerlos pronto por acá. Y ahora sí que eso es todo, profesores. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.